Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Continuamos en punto de partida, continuamos aquí por la 1210 Radio El Libertador, el CW 121 desde Vergara para el mundo entero a través del www.ellibertador.com.uy y también pueden encontrarnos en los distintos podcasts y bueno, que vamos colgando tanto en Twitter, Instagram, Facebook y por supuesto YouTube, que ahí sí pueden encontrar todas las columnas. Hoy nuevamente con la columna de literatura, bueno, tuvimos a Serafín J. García en el programa anterior, muy, muy disfrutable, pero ahora nos vamos a ir para Perú, pero bueno, eso lo va a estar presentando nuestra compañera María García Marichal. ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos, ¿tú? Muy bien. Audiencia, buenos días. Un gusto tenerte con nosotros. Y bueno, nos vamos para Perú. Lo mismo nos vamos para Perú. Y vamos a hablar nada menos que un premio Nobel de Literatura. Sí. Que es el señor Mario Vargas Llosa. Mira, no sé mucho de Vargas Llosa. No te preocupes que vas a saber con esto y después te va a gustar y vas a poder leerlo. Muy discutido, pero uno de los más grandes escritores de habla hispana, yo creo, de todos los tiempos, sin duda. Porque ha hecho no solo por la cantidad de su obra, sino por la calidad impresionante de su obra. Claro, como decimos siempre, hay tanto para saber y tanto para leer y tanto para indagar, tanto. Pero vamos a hablar de Mario Vargas Llosa porque hay mucha cosa para contar de él y algo para leer también, por supuesto que sí. No, por supuesto, siempre tiene que haber algo para leer. Tiene que haber algo para leer siempre. Mario Vargas Llosa se llama en realidad Jorge Mario Pedro Vargas Llosa y nació el 28 de marzo de 1936 en Arequipa, Perú, por lo tanto tiene 83 años. Está entre nosotros, gracias a Dios, y muy bien de salud. Y es marqués de Vargas. O sea, no soy segura, de pronto nuestros oyentes nos pueden aclarar alguna cosa. Si es un marquesado español o peruano, porque no nos olvidemos que cuando se hicieron los virreinatos, sí, cuando hubo la colonización, hubo este reparto de tierras también y de propiedades con títulos nobiliarios. Él es marqués de Vargas, él tiene el marquesado de Vargas Llosa, pero de Vargas en general se le dice de Vargas. Es el marqués de Vargas. Jorge Mario Pedro Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa para los íntimos, digamos, que somos nosotros. Muy bien. En realidad, Mario, ahora vamos a hablar un poquito de su niñez y no las tuvo todas consigo, pero su lanzamiento como escritor fue ya bastante temprano, fue en 1963 con La ciudad y los perros, que yo supongo que muchos de nuestros escuchas y quienes nos ven lo han leído. Un libro durísimo, La ciudad y los perros, que habla principalmente de la ciudad y el cuartel donde están los soldaditos que están haciendo el servicio militar. Claro. Un libro duro. Yo lo leí una vez, no pude volver a leerlo, porque realmente es bastante, digamos, plantea una sociedad peruana de los años 50 y 60 muy particular, ¿no? No nos olvidemos nosotros que Perú tiene 3 regiones geográficas: la costa, la sierra y lo que incluso Mario llama la Amazonía, lo que nosotros llamamos la Amazonia, la selva. O sea, desde el Pacífico, si nos orientamos desde el oeste hacia el este, tenemos la costa, que es el desierto peruano, sí, claro. El desierto que se llama de Atacama en algún lugar, la sierra. Sí, el desierto más árido. El más árido del mundo, exactamente, el más árido del mundo. Entre Perú y Bolivia, donde se encuentra el lago Titicaca, nosotros tenemos lo más árido del planeta. La sierra, que es la montaña, la cordillera de los Andes, y la Amazonía, que es la sierra. O sea, son 3 regiones muy diferenciadas. Pero él también vivió en Bolivia. Vamos a hablar un poco de eso ahora. Y esas diferencias hacen también a las diferencias de las personas y de los pueblos. Y de los orígenes. Perú es un país con un altísimo porcentaje de indígenas y de mestizos. Que lamentablemente nosotros en Uruguay no podemos decir eso por razones históricas. Pero toda el área andina y toda el área
de la región, digamos, del oeste de América. Sí, tiene una historia precolonial muy Rica, muy grande, ¿no? riquísima, muy rica. Entonces todo eso lo hace muy particular. Incluso, y en la actualidad, toda esa, digamos, evolución histórica y esa geografía y esa gran inmigración, Perú tuvo fuertísima inmigración, por ejemplo, asiática. En Perú hay muchísimos japoneses, sí, chinos, coreanos, vietnamitas, muchísimos. Entonces, hay toda una realidad que él en su obra, en toda su obra, va a plantear. Pero vamos a seguir porque si no me voy por las ramas. Bueno, su lanzamiento fue con La ciudad de los perros, justamente. ¿Y por qué razón fue tan importante la obra La ciudad de los perros? Porque rompe con la literatura latinoamericana. O sea, ya estamos hablando nosotros. Esto es 1963. Ya teníamos la disrupción que había hecho la generación del 45 en Uruguay. En Mario Vargas Llosa va a ser en Perú algo parecido, porque estaba muy influenciado principalmente por Onetti y Benedetti. También tenemos en esta época también a Gabriel García Márquez, ¿no? Pero Onetti y Benedetti fueron muy importantes en la vida de Vargas Llosa, porque, digamos, lo animaron a romper con aquel realismo que era típico de la literatura peruana de la época. Entonces él se sintió muy vinculado a la literatura tanto de Benedetti como de Onetti. El realismo peruano él lo rompe, hace una literatura diferente, distinta totalmente. Algo que lo identifica justamente fue su profunda crítica sobre el escritor y su obra. Él escribe y su ex esposa, que era su prima, Patricia Llosa, porque después vienen los pequeños chismes, decía que no sabía hacer otra cosa. Tú no sabes hacer otra cosa, Mario, más que escribir. Lo dijo en el premio Nobel él, cosa que era realmente cierta. O sea, no sabía entrar la ropa, no sabía usar la cocina, no sabía hacerle los mandados, no sabía nada, sacarle a los niños de la escuela, nada, solo sabía escribir. Bueno, por lo menos sabía escribir. Bueno, es que él dijo, nadie pudo decirme nada más bello. Solo sabes escribir. Escribe como de una manera, yo diría, que no puede vivir sin hacerlo. Pero justamente, y es a eso a lo que voy a llegar, es muy crítico del escritor y de su obra, incluyéndose, porque no deja nada sin desmembrar hasta lo último, tanto de él como de otros. Él siempre dice que para él escribir, que su vida es como exorcizar sus demonios internos. Él dice que él expulsa sus demonios interiores cuando escribe. Y yo pienso si no lo hacemos todos quienes escribimos. Si de alguna manera esos demonios que todos tenemos, porque todos tenemos nuestras luces y nuestras sombras, pero esos demonios que forman parte de nosotros cuando escribimos, no los expulsamos. Él siente que lo hace. Además, dice que hasta lo siente físicamente, siente que todo eso interno que lo carcome, cuando él escribe, lo expulsa, lo exorciza. Y lo dijo cuando escribió La ciudad de los perros, pero él lo dice en una conversación hasta contigo y conmigo, si se diera. Porque es la forma que tiene para sentirse él, para sentirse que es él, que todo lo interno lo sacó. Y eso es realmente interesantísimo en un escritor. En 2010 se le otorgó el Premio Nobel de Literatura y fue allí cuando hace todas esas explicaciones y todos esos agradecimientos. 2010, o sea, hace justamente 10 años que Mario Vargas Llosa recibió su Premio Nobel de Literatura. La infancia de Mario pasó entre Cochabamba, que se encuentra, digamos, en lo que se diría algo así como las yungas, viene a ser la parte intermedia entre la cordillera y la selva en Bolivia, ¿no? Y Piura y Lima en Perú. Los papás estaban separados, entonces no tenía un hogar estable. Él estaba un tiempo en Cochabamba, en Bolivia, estaba un tiempo en Piura, un tiempo en Lima. Entonces los padres a veces se reconciliaban y cuando se reconciliaban vivían juntos. A veces volvían a separarse, entonces otra vez Mario iba para una escuela, iba para la otra, para la casa del padre, para la casa de la madre, estaba con los abuelos, fue como una vida muy de mucho andar, de mucho recorrer, de mucho aprender, porque esa familia
que era una familia de alguna manera disfuncional, lo marcó. Tal vez de ahí también sus demonios internos. Tal vez de ahí. Entonces, nunca tuvo un lugar de pertenencia genuino, ni colegio genuino, ni casa genuina, ni ciudad genuina, porque era un poco todo para él. Y eso queda muy visible en la obra de Mario, muy visible. Entre los 14 y los 16 años estuvo interno en la Escuela Militar Leoncio Prado, y es allí donde La Ciudad de los Perros. Esa escuela, de alguna manera, a él lo disciplinó. Todo ese andar y esa incertidumbre de su vida de niño, de padre y madre, de familia, en la escuela militar, Leoncio Prado, Sí, sí. más allá de todas las cosas duras, difíciles y de todo eso, había como una confraternidad que a él lo disciplinó. Lo hizo más disciplinado como persona en cuanto a sus pertenencias y hasta como escritor. O sea, que hay un momento en el cual, un punto de inflexión en Mario Vargas Llosa, que es la escuela militar, ¿no? Allí ya tenemos algo diferente. Después de haber hecho la escuela militar, él ingresa en la Universidad San Marcos de Lima para estudiar literatura. Pero trabajó en muchas cosas porque tenía que pagarse los estudios y vivir. Entonces fue redactor de noticias en una radio, registrador en el Cementerio General de Lima y otras muchas cosas. O sea, no le hacía asco a trabajar en lo que fuera. Trabajó en mucho para poder seguir estudiando y vivir, porque tenía que seguir. Y siguió estudiando literatura. En 1955 se casó con una señora que se llama Julia Urquidi. Era su tía política. Mira. La tía Julia y el escribidor está fundamentado en este matrimonio. Imagínese usted el escándalo. Le sacó la esposa a su tío carnal, digamos, biológico, para casarse con ella. La tía Julia y el escribidor, que de alguna manera se considera literatura menor, nada de lo que haga Vargas Llosa es literatura menor, está fundamentado más allá en esa vida con su tía, ¿no? Se casó con ella, ¿eh? Y bueno, como rompió con todo el mundo, allí tuvieron que ayudarlo algunos familiares que lo perdonaron y sus amigos, porque se peleó. Imagínate el tío, no quiero ni imaginar el tío, pero imagínate todo el resto. Se peleó con el mundo entero, así que tuvieron que ayudarlo a sobrevivir. Y siguió trabajando mucho. Después, cuando se instaló en Lima, fundó Cuadernos de la Composición y luego Revista de la Literatura con otros escritores. Y esto ya lo transformó ya en un abanderado. Disculpen, fue un lapsus. Fue un lapsus de algunas cosas que Patricia, su otra esposa, que era su prima, porque se casó por segunda vez con una prima suya. Buscaba en casa. Sí, no andaba muy lejos, digamos. Más allá, él le habrá dicho, bastante anduve entre Cochabamba, Piura y Lima, ¿para qué estar buscando tan lejos? Bueno, ya sí lo transformó en un abanderado de la nueva forma literaria, que transformó para siempre. Incluso a finales de los años 50 pudo viajar a Europa y se estableció allí. Él tenía casa allá. En los últimos años ha viajado mucho. Viaja todavía, ¿no? Entre Europa y América muchísimo porque tiene varias casas en varios lugares del mundo. Trabajó en Radio Televisión Francesa y como profesor en el Queen Mary College en Londres. O sea, ya estamos hablando de un hombre que está galardonado como un gran escritor. No había recibido premio Nobel, pero ya era un gran escritor. Tenía una solvencia económica que le permitía vivir bien y por eso se establece en Europa y puede tener una casa. Va a estar, primero, si no me equivoco, en Francia. Si no me equivoco, él vivió en Francia primero, después tiene una casa en Londres también, pero vivió en Francia mucho tiempo y allí, bueno, ya allí está despegado, ¿no? Después voy a volver sobre esto, pero la literatura de Vargas Llosa es una literatura fascinante en el sentido de que el diálogo no está determinado por los guiones necesariamente. El diálogo muchas veces es interno, el diálogo está incluido en un texto. Hay otros autores que lo han practicado mucho esto y hay autores incluso, yo tengo un amigo peruano que es escritor, que vive en Uruguay,
Y él, por ejemplo, se llama Carlos Tavara Ramírez, y un saludo para él. Es un gran escritor, escribe muy bien, Carlos. Somos muy amigos, también es amigo de mi hermano José Luis, el de la biblioteca maravillosa. Y él dice, hemos aprendido con Vargas Llosa, en el sentido de que ese diálogo, el diálogo muchas veces es interno, va por dentro de la cabeza de quien escribe, no necesariamente es un diálogo explícito. Y eso en aquella época era totalmente disruptivo, era algo novedoso, muy, pero muy novedoso. Y lo trabaja muy bien ya en esta época, cuando vive en Francia, cuando es profesor en el Queen Mary College. En 1959 aparece Los Jefes, ya tenía 23 años. Ya con 23 años tenemos un hombre que ya se destaca como escritor, ¿no? En 1963 es La ciudad y los perros, que es el boom. Es el boom, ya ahí está totalmente, digamos, es un hombre que como escritor no solo tiene galardones de todos los tipos, sino que está destacado en todo lo que es el habla hispana. En todo lo que es el habla hispana. No olvidemos que en esta época también estamos hablando de toda esa generación de Gabriel García Márquez, Mario Benedetti, Idea Vilariño, Juan Carlos Onetti. O sea, estamos hablando de toda una generación dentro de Latinoamérica que hace la lengua castellana mundialmente famosa. Iberoamérica se transforma en un lugar literario, toda Iberoamérica, España y toda la América de habla hispana, en un lugar referente para la literatura universal. Bueno, fue tan grande el éxito que dejó la bohemia para atrás y se dedicó exclusivamente a escribir. Vivió en París, como te decía, sí, lo tengo acá anotado, y lo había anotado, pero no lo recordaba bien, si había vivido primero en Londres. No, vivió primero en París y luego en Londres, y luego viajó a Washington y a Puerto Rico, y tiene varias casas en el mundo, porque además, no solamente por su situación económica, sino por su trabajo. O sea, estamos hablando de un hombre que trabaja muchísimo, y está presentando permanentemente libros, y está permanentemente dando charlas, y permanentemente dando clases, y permanentemente dando conferencias. En 1965 se casó con su prima Patricia Llosa. O sea, dejó a la tía y se casó con una prima. Mario Vargas Llosa tal vez es, como decíamos, dentro de los latinoamericanos, ya en esta época, en los 60, con Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, por favor, Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato, Mario Benedetti, Juan Rulfo, Carlos Fuentes, bueno, Juan Carlos Onetti, esa cosa impresionante iberoamericana, ¿no? Esa literatura que marca el mundo porque pinta una realidad que hasta ese momento era para el europeo era desconocida. Ni hablemos para el asiático, ¿no? Es, por otra parte, un gran ensayista. Los ensayos de Mario Vargas Llosa son de un nivel. Estoy hablando de los estudiantes universitarios, pero estoy hablando que a nivel de los grandes escritores, leer un ensayo escrito por Mario Vargas Llosa es impresionante. Tiene uno que se llama García Márquez, Historia de un deicidio. Este ensayo es algo, no sé, es algo que te transforma la manera de ver la literatura. Es impresionante. La orgía perpetua, Flaubert y Madame Bovary, esa no la leí, es otro ensayo. Después tiene su novela Pantaleón y las visitadoras, que muchos habrán visto la película, porque hay una película, Pantaleón y las visitadoras, que está muy, es muy reconocida, ¿no? Yo, sinceramente, la vi hace mucho tiempo, no la recuerdo mucho, pero sí leí el libro, Pantaleón y las visitadoras, que está muy interesante. Bueno, yo quiero acá destacar un poquito, así como destaqué la realidad geográfica de Perú y el hecho de que él haya estado, la realidad geográfica de Perú y la realidad étnica de Perú, eso tan mezclado, eso con tanta inmigración. Quiero dedicarme también un momentito al ideario político de Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa ha sido muy criticado por mucha gente, principalmente por la gente de izquierda. La gente de izquierda lo criticó muchísimo porque lo consideraba de ultraderecha. Lo que pasa, y si me permiten a mí una humilde opinión, es que transitó tanto por tantos idearios
tan diferentes que es muy difícil encasillarlo, es muy difícil ubicarlo en un lugar, porque primero fue comunista, militó por el Partido Comunista, de comunista pasó a liberal, pero sin embargo apoyaba a pie juntilla la revolución de Fidel Castro en Cuba, considerando que era la revolución que iba a cambiar a Cuba. Seamos sinceros, la revolución de Fidel Castro en Cuba era históricamente imprescindible si se quería terminar con la corrupción, ¿no?, cubana de Fulgencio Batista. O sea, la revolución cubana era históricamente imprescindible. Lo que sucede después es que una revolución que dura 60 años, y esto es absolutamente personal, no sé si puede considerarse revolución. Pero mientras él pasó de ser comunista a liberal, apoyaba la revolución cubana, apoyaba a Fidel Castro, apoyó muchísimo al Che Guevara y la ideología del Che Guevara. Después Che Guevara tiene un cambio muy, muy fuerte, se pelea incluso con Fidel Castro, y ahí Vargas Llosa toma partido, pero tiene como una especie de confusión ideológica, más allá de que él siempre se sintió seguro de lo que afirmaba, ¿no? Luego se acercó a la democracia cristiana. Entonces decís, ¿cómo es posible? Y bueno, es posible. Totalmente. Yo considero que es posible. O sea, parte del problema es encasillar. ¿Por qué hay que encasillarlo? La mente humana y el ideario político, todos somos seres políticos, porque vivimos en comunidades, podemos ir cambiando nuestra forma de pensar. A mí, si hay algo que a mí me fastidió de Mario Vargas Llosa en algún momento, fue cuando, cuando se hacía muy explícita tuvo un momento de ultraderechismo. Ahí me fastidió mucho. Fue como que se le había ido la mano, pero rápidamente volvió hacia atrás. Yo creo que es un hombre que piensa tanto, y lee tanto, que bueno, que va buscando la forma, y la política no es nada fácil, y la política cambia dentro de los mismos lineamientos. Tal vez por eso le pasó a él. Por ejemplo, en 1990 él se postuló a la presidencia de Perú y perdió en segunda vuelta con Alberto Fujimori, de triste memoria. O sea, en su momento se pensó que Alberto Fujimori era algo fantástico para Perú. Cuando él pierde estas elecciones... Bueno, de hecho la realidad política de Perú es muy convulsionada y bueno, el presidente actual está tambaleando, ¿no? Exactamente, y ha habido todo tipo de lo que te imagines, y suicidios, y problemas de corrupción, y dinero que va y que viene, y acusaciones, gente presa, gente que es liberada porque tiene determinada edad y así sucesivamente. Entonces, cuando él pierde con Alberto Fujimori, él se va a radicar en España. Para él fue duro. Por eso, cuando hay tanta crítica tan fuerte, y vuelvo a lo mismo, somos seres políticos y podemos cambiar nuestra manera de pensar porque puede ser. A mí lo que me rechinó fue lo ultra, cuando se volvió muy ultra, y en el caso de Vargas Llosa era ultraderecha, y como que rechinaba. Estamos hablando de un escritor, estamos hablando de alguien muy sensible. ¿Qué pasa acá? Rápidamente él volvió, digamos, a buscar la forma de encontrarse, digamos, no solo por lo que veían los demás, sino por sí mismo, porque internamente como que había una especie de lucha interna en Vargas Llosa. Bueno, y ahora es mucho más demócrata cristiano. Se dedica a radicarse en Europa y publicó y sigue publicando sus opiniones, que son opiniones muy atendibles. Yo he leído algunas en Le Monde Diplomatique, pero está publicando en Le Monde Diplomatique, en el país. El Le Monde Diplomatique es parisino, ¿no? Sí. En El País de Madrid, en The New York Times también está publicando, y en otros diarios. O sea, es un hombre que ha tenido una vida muy intensa, con una creatividad muy intensa. Todo lo que ha escrito ha sido grandioso. Bueno, antes de hablar de cómo es su literatura y de leer algo, quiero decirte que se divorció de su prima Patricia Llosa. Y en la actualidad
según los últimos chismes, y yo no soy chismosa porque no me gusta nada de lo que tiene que ver con chisme, pero aparentemente está en pareja con la exesposa de Julio Iglesias, que se llama Isabel Presley. Es una mujer hermosísima, que tiene ascendencia filipina. Sí, lo ubico. Sí, es muy bella. Bueno, aparentemente tiene una relación con ella. Vamos a quebrar una lanza. No es pariente suya. Así que bueno, ¿cómo es la obra de Vargas Llosa? Y acá yo escribí algo porque quería decir tanta cosa. Digo, bueno, Carlos va a terminar. Por favor, termina ya, que se nos va el programa. Si analizamos la obra de este autor, fue de una altísima calidad desde el primer intento literario. Y eso yo quise aclararlo, por eso lo escribí. Porque fue altísima la calidad literaria desde el inicio. No hay nada que vos puedas decir, esto es mediocre en Vargas Llosa. De ahí su grandeza como escritor, es impresionante. Te guste o no te guste como piensa, te guste o no te guste lo que escribe a nivel político, te guste o no te guste como es como persona, te guste o no te guste que se haya casado primero con la tía, después con la prima, eso no tiene nada que ver, es su persona. Como escritor es una cosa genial, es genial. Los jefes, la ciudad de los perros, la casa verde, los cachorros, que vienen a ser los soldaditos más chiquitos. Es impresionante. Irrumpen en la literatura iberoamericana con esas novedades de las que yo te hablaba. Cambió la línea de tiempo. Por ejemplo, él no juega con el tiempo. Trabaja el presente y el pasado de una manera que vos no te perdés, pero él está hablando ahora y te está después trabajando lo que fue hace 50 años atrás y vos no te estás perdiendo porque fue capaz de ensamblar el tiempo, los diálogos, no necesariamente explícitos, las reflexiones que podés compartir, son reflexiones tan profundas que te dejan pensando, este hombre cuando escribía, ¿en qué estaba pasando por su cabeza, por su interior? Yo muchas veces me pregunto qué hay dentro de la mente de Mario Vargas Llosa, porque ahora te voy a hablar de su último libro, yo no he leído sus últimos libros. A medida que el tiempo pasó, se volvió más exigente consigo mismo y con su trabajo, y buscando salir de la novela, que podríamos llamar clásica, a hacer algo nuevo, algo global, e incluso incursionó en lo erótico, que eso no he leído, por esa razón lo tengo escrito. Su búsqueda es constante, tiene 83 años, dijimos, ¿no? Y está, 84, y está permanentemente buscando alcanzar la excelencia. O sea... Y sigue activo. Y activo, ¿y de qué manera? O sea, es brillante la forma en que escribe. Yo no he leído todo de Mario Vargas Llosa, quiero aclararte, porque es impresionante la cantidad de obras. He tratado de elegir, y tengo un libro preferido del que ahora voy a hablar, que muy poca gente conoce, porque también está considerado dentro de la literatura menor, y yo lo recomiendo de todo corazón, porque para mí es uno de los libros más bellos que he leído. Bueno, ¿cuántas veces me has escuchado decir eso? Varias veces. Te decía, y por eso lo escribí, algunos autores juzgan como menores el Pantaleón y las visitadoras, la tía Julia y el escribidor. Pero yo los considero una literatura de altísima calidad. Lo que sucede es que comparás con otros, como los que hemos hablado, La ciudad de los perros, Los cachorros, La casa verde, etcétera, etcétera. Y el último que yo tengo en casa, que se llama El sueño del Celta, es una genialidad. Sucede que en los últimos libros de Vargas Llosa, yo tengo dos, el otro no recuerdo el nombre y no lo anoté lamentablemente, cosa que tengo que corregir, sepan disculpar, pero El sueño del Celta es un libro terrible, es impresionante en su genialidad, pero además plantea una serie de realidades de América Latina en los años 20, 30, 40, 50, o sea, la explotación del humano, la destrucción de las comunidades aborígenes, el indigenismo, el mestizaje, la espantosa disparidad entre la riqueza y la pobreza, la desvalorización de la vida del otro porque es aborigen o porque es negro, o porque entonces son libros crudos de leer, pero son excelentes. El del que te estoy hablando ahora, por ejemplo, es El sueño del Celta, que yo leí fragmentos, y acá agradezco también a mi esposo que estuvo indagando, y que lo leyó, dice, no, es genial, y no leía a Vargas Llosa por cuestiones justamente por su parcialidad política,
y planteaban, no, realmente es genial. El sueño del Celta es el último que tengo, pero hay varios de los últimos libros de Vargas Llosa que están dentro de las mismas características de esta genialidad literaria que pocos escritores tienen y que en Vargas Llosa es alucinante. A mí me alucina pensar que una persona pueda escribir como escribe él y la cantidad que escribe y todo lo que escribe, además hacer artículos para diarios, dar conferencias y hacerlo en un nivel de excelencia. Claro. Y, No además lo busca permanentemente. Bueno, vamos a leer algo entonces. ¿Sí, puedo? Por supuesto. Muchas gracias. Este libro es una joya. El hablador. El hablador, de Mario Vargas Llosa. Yo quiero aclarar que El hablador es el libro que a mí más me ha gustado de Mario Vargas Llosa. He leído varios, me han gustado muchos. Los últimos no los he leído porque la crueldad, digamos, que está enraizada debido a la explotación del hombre por el hombre, a mí geográficamente me ayuda, y históricamente, geográficamente como profesora de geografía me ayuda más, pero me lastima tanto y es tan terrible observar, pero son excelentes. El hablador es otra cosa, el hablador es una exquisitez, Dos narraciones alternan, leo en la contratapa, en El hablador, para relatarnos el anverso y reverso de una historia singular. Por una parte, un narrador principal, que al igual que en La tía Julia y el escribidor o Historia de Maita parecería identificarse con el autor, evoca sus recuerdos de un compañero de juventud limeño, apodado Mascarita, que siente fascinación por una pequeña cultura primitiva, o sea, por una cultura aborigen. Esta es la primera parte, ¿no? Por otra parte, un anónimo contador ambulante de historias, un hablador, viviente memoria colectiva de los indios machiguengas de la Amazonía peruana. Los machiguengas es una comunidad que vive principalmente en Perú, pero que hay disperso en esta maltratada Amazonia, y que actualmente también sufre mucho la deforestación, el incendio, el despoblamiento, el desarraigo de estos indígenas. Decíamos, viviente memoria colectiva de los indios machiguengas de la Amazonía peruana, nos narra en un lenguaje de desusada poesía y de magia su propia existencia y la historia y mitos de su pueblo. No voy a hablar más porque si no voy a hacer un spoiler y me van a odiar. Pero sí voy a leer un pedacito de la primera parte en la cual ese escritor que da la impresión de identificarse con el autor, ¿no? Sí. Empieza esta novela que está narrada en dos fases, en primera persona y después por parte del hablador. ¿Sí? Capítulo 1. Voy a leer un fragmento. Vine a Florencia, en Italia, para olvidarme por un tiempo del Perú y de los peruanos, y he aquí que el malhadado país me salió al encuentro esta mañana de la manera más inesperada. Había visitado la reconstruida casa de Dante, la iglesita de San Martino del Vescovo y la callejuela donde la leyenda dice que aquel vio por primera vez a Beatrice, cuando en el pasaje de Santa Margherita una vitrina me paró en seco. Arcos, flechas, un remo labrado, un cántaro con dibujos geométricos y un maniquí embutido en una cushma de algodón silvestre. Pero fueron 3 o 4 fotografías las que me devolvieron de golpe el sabor de la selva peruana. Los anchos ríos, los corpulentos árboles, las frágiles canoas, las endebles cabañas sobre pilotes y los almácigos de hombres y mujeres semidesnudos y pintarrajeados contemplándome fijamente de sus cartulinas brillantes. Naturalmente, entré. Con un extraño cosquilleo y el presentimiento de estar haciendo una estupidez, arriesgándome por una curiosidad trivial a frustrar de algún modo el proyecto tan bien planeado y ejecutado hasta ahora, leer a Dante y Machiavelli y ver pintura renacentista durante un par de meses en irreductible soledad, a provocar una de esas discretas hecatombes que, de tanto en tanto, ponen mi vida de cabeza. Pero naturalmente, entré. La galería era minúscula,
un solo cuarto de techo bajo en el que, para poder exhibir todas las fotografías, habían añadido 2 paneles, atiborrados también de imágenes por ambos lados. Una muchacha flaca de anteojos, sentada detrás de una mesita, me miró. ¿Se podía visitar la exposición? «I nativi di la foresta amazónica?» «Certo, avanti, avanti». No había objetos en el interior de la galería, solo fotos. Lo menos una 50, la mayoría bastante grandes, carecían de leyendas, pero alguien, acaso el mismo Gabriele Malfatti, había escrito un par de cuartillas indicando que las fotografías fueron tomadas en el curso de un viaje de 2 semanas por la región amazónica de los departamentos del Cusco y de Madre de Dios en el oriente peruano. El artista se había propuesto describir sin demagogia ni esteticismo la existencia cotidiana de una tribu que, hasta hacía pocos años, vivía casi sin contacto con la civilización, diseminada en unidades de 1 o 2 familias. Solo en nuestros días comenzaba a agruparse en esos lugares documentados por la muestra, pero muchos permanecían aún en los bosques. El nombre de la tribu estaba castellanizado sin errores: los Machiguengas. Las fotos materializaban bastante bien el propósito de Malfatti. Allí estaban los Machiguengas lanzando el arpón desde la orilla del río, o semiocultos en la maleza, preparando el arco en pos del ronzoco o huangana. Allí estaban recolectando yucas en los diminutos sembradíos desparramados en torno a unas flamantes aldeas, acaso las primeras de su larga historia, rozando el monte a machetazos y entreverando las hojas de las palmeras para techar sus viviendas. Rozar el monte significa talarlo y quemarlo para poder cultivar. Y sembríos, dicen los sembradíos. La yuca es justamente este que es un alimento y que además es una fibra textil. Yo podría seguir leyendo más, pero no quiero porque si no se hace largo el capítulo. Hay un momento en el cual él ve una fotografía de un hablador. ¿Qué es un hablador para los Machiguengas? Es un contador de cuentos. Es decir, es entre el grupo tribal un hombre, generalmente es un varón, puede ser una habladora, que cuenta historias de la tribu, de la historia de la tribu, de sus ancestros, de sus mitos, de sus leyendas. Entonces ve y él se acerca a la foto y mira muy de cerquita y la chica de la mesa se asusta pensando que puede sacar algo. Y él se pregunta, ¿esto es un hablador? Sí, es un hablador. Y no puedo contar más. Léanlo. Es para mágico. No hacer spoiler. Para no hacer spoiler. Léanlo porque es mágico, El hablador. Para mi gusto, la más bella de las novelas de Mario Vargas Llosa. Pero todas son geniales y es un autor que es obligado que leamos porque es de lo más grande que tiene Iberoamérica. Y ahora vamos a otra cosa. Muy bien, pasó Vargas Llosa entonces aquí para viajar lejos. Muy interesante la vida de Vargas Llosa. No tenía ni la mitad de las cosas que dijiste. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de lo que va a ser en Vergara allí en el concurso nacional de cuentos. Sí. Que se va a ganar una vez. Vuelvo a repetirlo y lo voy a decir una y otra vez. Concurso Literario Nacional Serafín J. García, Cuentos y Poesías. Ahí está. Este concurso que se realiza en Vergara y tienen hasta el 10 de octubre para poder enviar su material. Las bases van a quedar colgadas, sí, las por bases supuesto. Están aquí. Pueden incluso ingresar. En el Facebook de la biblioteca de Serafín J. García y también en el municipio de Vergara pueden encontrar también las bases sobre el concurso. Exactamente. Auspician el municipio de Vergara y el Instituto Asistencial Colectivo. Organiza Biblioteca Municipal Serafín J. García. Hay un premio de 5.000 pesos para el cuento ganador y 5.000 para la poesía. Normalmente este es uno de los concursos literarios que tiene más peso en el este del país y un excelente concurso literario nacional. Hay un número telefónico también, para quien tenga duda, un número telefónico que se los voy a decir por cualquier eventualidad, que es el 4458-2323, que es el de la Biblioteca Serafín J. García, la que está en Jacinto Ruiz 1827. Es hasta el 10 hay tiempo para mandar. Las bases establecen que desde los 15 años se puede participar.
Creo que hay una posibilidad de mandar por email, Sí. pero además se puede mandar por correo. Como normalmente es poesía y es cuento y es breve, no cuesta mucho mandar por correo. Y es de excelente calidad el concurso y es engrandecer con nuestras obras la literatura nacional y hacer valer el nombre de este autor, que es uno de los más grandes escritores del Uruguay, el que hizo de la literatura nativista una literatura valiosa, de altísimo nivel, y que hace del campo uruguayo, del campo nuestro, una realidad literaria de gran valor en nuestro país y en la región. Cuentos y poesías, concurso literario nacional, Serafín J. García. Investiguen porque está muy bueno. Bueno, ahí entonces dejamos en la descripción también del video, vamos a dejar algunos links para que se puedan comunicar. Y bueno, con la columna nos reencontramos entonces dentro de unos días para seguir conversando entonces de algún otro autor, ¿te parece? Por supuesto, feliz de estar. Muchas gracias por la invitación, por estar contigo y tener este espacio tan lindo. Un saludo a la audiencia y bueno, estamos acá atentos a lo que quieran comentar, escribir, mandar, porque bueno, somos parte todos de lo mismo.